que su ponencia iba a versar acerca de los principios procesales del Código Procesal Civil y que hacíamos una diferencia entre los principios tradicionalmente aprendidos a lo largo de toda nuestra historia procesal, a la luz básicamente de lo que escribió el profesor Pedro Barzallo en sus muy interesantes y conocidos y utilizados apuntes, y los nuevos principios del Código Procesal Civil, que básicamente son la constitucionalización y la convencionalización. Entonces usted iba a abordar esos nuevos principios y las nuevas concepciones de los principios tradicionales. No sé si está bien concebido. Exactamente. Listo, gracias. Buenas tardes. Primero que todo, me disculpa, sé que hubo un traslape ahí en cuanto al momento que me tocaba la hora, ¿no?, de la ponencia. He llegado a la hora judicial, que fue ya derogada del Código Judicial una hora después, pero me habían advertido que era las 3:15. Porque cuando uno hace las cosas antes de tiempo, es tan extemporánea como hacerlas después de tiempo, ¿no? Así que estamos aquí, en el tiempo, ¿no? Ok, primero que todo, agradecer al profesor Celso Carrillo por esta iniciativa. Yo siempre, la verdad que tenía rato que no hacía esto, pero siempre que sea para situaciones de docencia y para explicación a los estudiantes, pues siempre pueden contar conmigo cuando se trate de trabajo de la academia, y la verdad que me complace. Además, tiene que ser muy difícil para ustedes a esta hora estar aquí un viernes de un fin de semana diferente, porque creo que el lunes no hay ni trabajo. Ok, empezamos. La revelación de las máquinas. Siempre eso pasa, ¿no? Las máquinas se relevan, se revelan, ¿no? El principio de Peter, pero ese se oía, ¿no? ¿Qué quieres que pegue las manos? Vaya, eso. Bueno, no importa. Un poco incómodo, pero no importa. Yo creo que si lo pongo aquí es la misma cosa. Entonces, ok, vamos a la concreta, dice. También pues creo que es una iniciativa del tercero B. Segundo B. Mejor todavía, ¿no? Con la nueva estructura, porque antes esta materia se daba en el tercer año porque había una serie de prerequisitos y ahora se da en el segundo año, le habían quitado 4 horas, ahora son 3. Bueno, hemos avanzado, la lucha continúa, dice el muchacho. Ok, para mí, les decía, es sumamente grato, tenía tiempo de no hacerlo. Siempre que hago esto, sobre todo ante el público de estudiantes, que es el que me gusta darle charla a mis estudiantes. Siempre recuerdo con mucha nostalgia cuando escuchaba al maestro Pedro Barzallo, que es mi maestro. Ok, vamos a ver los principios del código, pero antes de entrar a los principios del nuevo código judicial, que ya incluso algunos estudiantes de mi grupo ya se los he explicado, lo importante es entender los nuevos cambios, ¿no? Pero primero que todo, entender que los cambios procesales en prácticamente todos los países latinoamericanos se van dando como que cada 15 años, ¿no? Y se van dando en ese periodo de tiempo, aunque a veces no nos notemos, porque no necesariamente se hace un código cada 20 años. Si nos ponemos a ver el código del 17, cambió teóricamente en el 87. Parece que duró 70 años, cosa que no es así. Porque periódicamente, cuando nosotros estudiábamos los principios del derecho procesal, estudiábamos que era autónomo, que era público. Pero sin embargo ahora se habla de que el derecho procesal es un proceso de integración socioeconómico, sociopolítico, tiene una serie de características, ¿no? Y lleva a la proyección de la humanidad, ¿no? Que está frente a cambios constantes, sobre todo en el ordenamiento jurídico procesal que nos interesa. Si nosotros analizamos el código del 17, comenzó a sufrir cambios luego de la Constitución del 46, que es un planteamiento más liberal, dice, ahí salen una serie de figuras. Después, finales de los años 60, inicio de los 70, se hicieron cambios sustanciales, ¿no? En los años 80 también. Luego, el código nuevo, que debió entrar en el 85, fue modificado en su etapa fetal y entra en vigencia en el 87. Entonces podríamos pensar, bueno, desde el 87 hasta ahora, que va a entrar en vigencia en el 2025, 11 de octubre. Qué casualidad. El 11 de octubre, se decidió que del 25 va a entrar en vigencia, pedí una vacatio legis. O
sea, pero se da la misma, te voy a decir, bueno, no es tan cierto que cambia cada 25 años la concepción de algunos principios, la adecuación al carácter sociopolítico y además de eso, pues, un nuevo ordenamiento jurídico y un nuevo código. Bueno, pues es que el código del 87 sufrió algunas modificaciones en los años 90, en realidad se computan, creo que la vez pasada, que se dieron creo que 38 modificaciones sustanciales al código. Sin embargo, la ley 23 del 1 de junio de 2001, que todo el mundo entiende como una ley, pues eso fue un nuevo código. Dándose el paradigma que hablamos, ¿no? Si se modificó en el 87, en el 2001 se vuelve a modificar. O sea que siempre, sustancialmente, sistemáticamente, aunque no nos demos cuenta, las normas procesales cada 25 años aproximadamente en América Latina cambian, mutan. ¿Por qué? Porque se ajustan a ese concepto del nuevo paradigma procesal de que el derecho procesal no solo es autónomo y no solo es público, no, también ahora el derecho procesal moderno llama a otras latitudes, sobre todo socioeconómicas, sociopolíticas y de integración, ¿no? De un nuevo concepto de derecho procesal. Y bajo esa concepción nos encontramos ahora, siguiendo 25 años después, haciendo un nuevo código, frente a un nuevo código. Entonces, comenzar a hablar del nuevo código, de una proyección de los principios procesales. Una vez un estudiante me preguntó, yo por eso algún día me voy a ganar $1 en base a los principios. Y yo, sí, bastantes. Porque los principios comienzan a ser como el eje, ¿no? Como la columna vertebral de lo que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, los nuevos códigos, por ejemplo, cuando yo estudié Derecho, me enseñaron cosas como que había una diferencia entre el código sustantivo y adjetivo. Los sustantivos eran los que tenían dogma y los adjetivos los que tenían nombre de procedimiento. Pero a Jorge Fábrega se le ocurrió en el código del 87 un glosario, se le ocurrió en los artículos que adscriben la competencia, da 11 ejemplos y los primeros se bifurcan, al final son como 18 situaciones que Jorge Fábrega, o sea, que te da ejemplos de cómo se adscribe la competencia. Entonces comenzaron a romper los criterios tradicionales de un nuevo código, de qué debía contener un código judicial, porque existía la concepción rígida de que el código judicial además que debía contener procedimientos, y las normas del código judicial además que tenían que ser de procedimiento. Para eso había otros códigos sustantivos que el código judicial entraba a integrarle un procedimiento a la norma sustantiva rígida. Sin embargo, con el código Fábrega del 87, se comenzaron a dar una serie de modificaciones y tendencias. Nosotros nos reuníamos aquí, los procesalistas extranjeros, le causaba esta gracia, ¿no? Porque dice, ok, el Fábrega da ejemplo, tiene un glosario. Los códigos judiciales no hacían esas cosas. Este código ahora viene quiero pensar que bajo la inspiración del maestro Jorge Fábrega, y comienza con un glosario. Establecerle un glosario a un código, bueno, yo estoy de acuerdo que los códigos procesales no necesariamente nada más tienen que tener normas de procedimiento, ¿no? Ahora hay una discusión porque desde la época del código de Fábrega comenzaron a crearse dentro del código normas que no son sustantivas, pero tampoco son adjetivas, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, pues que el maestro Pedro Barcello lo llamaba normas sustantivas adjetivadas. ¿Pero por qué? Bueno, te dice, bueno, eso es una connotación del salón de clases, pero el problema es que para el efecto del recurso extraordinario de casación, cuando hay, por ejemplo, error en la valoración de la prueba, habría que ver si la norma que yo invoco es una norma programática o una norma sustantiva, porque hay causales estrictamente sustantivas. Y se ha permitido ahora incluso a la Corte aceptar que normas del Código Judicial que se pretenden que interpretan sean sustantivas, pero sean adjetivas, se pueden invocar porque en la visión procesal son normas sustantivas y pueden enarbolarse dentro de un recurso extraordinario de casación. Entonces, las cosas comienzan a cambiar. Entonces nos encontramos con el nuevo código, que tiene una vacatio ley, que va a empezar el 11 de octubre del 25, que de salida tú abres y el artículo 1 tiene una serie de principios, pero los mismos principios que siempre estudiamos, ¿no? Siempre los estudiamos. Todo libro de derecho procesal
procesal que tú abras de aquí en Irlanda, en la China, todo comienza con los principios del derecho procesal, como una de las 2 o 3 primeras lecciones después de que estudiamos los conceptos doctrinales y las fuentes y todo eso. Entonces, siempre han existido. Lo que pasa es que nunca hicimos un catálogo. Entonces, a los litigantes y a los profesores y a eso les parecía como muy doctrinal ir creando y estudiando nuevos principios. Pero los codificadores, en las reuniones que tuve el placer ayer tuvimos una, de ver la proyección del código, bueno, se decidió que con una concepción un poco divagante de los principios, cada quien tenía la interpretación que le daba la gana y la concepción que le daba la gana. Y de repente eso era la idea, ¿no? Porque si yo te hablo a ti de la inmediación, pues todos los libros hablan lo mismo de la inmediación. Sin embargo, ¿cómo es la inmediación aquí? En Chepo, ¿cómo es en Chame? Yo no sé cómo allá en el Tribunal Supremo Español, pero tenemos que saber cómo es aquí. Entonces comienza el problema. Entonces el código parte por delante y dice, bueno, vamos a, antes de entrar a hablar del proceso, ¿no? De las notificaciones y de todas las situaciones, incidentes, excepciones, de las sociedades, vamos a hablar primero de cuáles. Después de esto tiene un glosario, ¿no? que se debe estudiar complementariamente. Entonces el código parte con una serie de principios, ¿no? Entonces comenzamos viendo el primer principio, que es el principio de constitucionalización, ¿no? Cuando uno habla de constitucionalización, antes de entrar en estas divergencias, cuando entró en vigencia el Código actual, el 87, yo estaba igual que ustedes, sentado como estudiante, y ese fue peor, porque debió entrar en vigencia en el 85, se le dio una vacatio, se modificó y entra en el 87. Entonces, en ese momento, bueno, en esos tiempos no había los medios de comunicación que hay ahora, ¿no? O sea, había que hacer seminarios. Ahora no, las redes, ¿no? La publicidad del nuevo código. Entonces todo el mundo comenzó como a tener opiniones sobre un mismo tema tan diferentes, ¿no? El 1137 que habla sobre la apelación, todavía yo oigo gente hablando diferente. Yo creo que ese artículo es el que más declaraciones en la jurisprudencia tiene. Y así otros, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Igual con los principios. Entonces llegó a la conclusión de que no, lo vamos a uniformar, que el código te haga un catálogo y te diga, esta es la interpretación para efecto de interpretar el código. Porque de un principio podemos tener diferentes interpretaciones. Y si hay 10 abogados, vamos a tener 11 opiniones, ¿no? Entonces, el código parte primero y dice, este código se va a regir bajo esta concepción. Por supuesto que eso va a tener que ir mutando, porque los principios que están aquí, que es lo que aclara el profesor, bueno, hay creo que 7 nuevos, pero los otros que podíamos entender ya viejos, que todo el mundo se lo sabe, tienen algunos, pues la mayoría, otra interpretación. ¿Por qué tienen otra interpretación? Porque la proyección del derecho procesal moderno cambió, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de constitucionalización, comienzan 2 problemas. ¿Cómo debemos interpretar la norma constitucional para el efecto de que el código tenga ese principio de la constitucionalización? Entonces, de salida tenemos que tener la concepción lata y la concepción más amplia, ¿no? del concepto de la constitucionalización. ¿Por qué? Porque la Constitución no es el libro frío, ese que tenemos por ahí a veces de bolsillo. No, la Constitución dentro de un concepto procesal, hablamos del bloque de la constitucionalidad, que lo integran una serie de factores diferentes para efecto de la interpretación y la proyección del proceso. Entonces, si yo me pongo a pensar desde ya, porque si tú me hablas de constitucionalización del proceso, tú dices, bueno, pues yo me puedo ganar una audiencia con el artículo 32 de la Constitución. Entonces, si yo me pongo en un prisma todavía más conceptual, digo, no, porque las cortes son supremas porque atienden los asuntos constitucionales. Por eso que hay cortes de justicia y hay cortes constitucionales, porque la supremacía, la constitucional es la suprema, porque la supremacía tiene que ver con el desarrollo de los asuntos constitucionales. Pero eso no significa que el juez municipal de Chupampa puede aceptar dentro del alegato de un abogado una inconstitucionalidad. En eso no consiste el principio, ni un amparo, no va a resolver necesariamente un amparo, ¿no? ni una habeas data, ¿no?
Entonces, las acciones constitucionales no es que ahora se traslapan y la pueda atender el juez municipal o el juez de circuito. Eso no es lo que significa la constitucionalización. Pero hay diferentes interpretaciones, ¿no? Yo la entiendo de esa manera y se las enseño a mis estudiantes y la he discutido de esa manera. Porque, ¿qué entiendo yo dentro de una constitucionalización del proceso civil sin entrar a quitarle competencia privativa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que eso es imposible? Sin embargo, entonces, comenzamos a bailar madrigada y decimos, bueno, hay constitucionalización dentro de la proyección de un proceso de que un juez municipal o juez de circuito del Tribunal Superior, o quien sea, por debajo de la pirámide del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia privativa para eso, es que se va a dar la posibilidad, como sucede, porque eso lo extraímos del sistema penal acusatorio, ¿no? Que ahí también ese principio de constitucionalización entra a la proyección del proceso penal. Pero la jurisprudencia comienza, y la jurisprudencia colombiana también, comienza a decirte, oh, pero un momentito, no es que ahora la competencia deja de ser privativa al Pleno, no, lo que pasa es que ahora habrá posibilidad, en materia penal hay un juez de garantía, ¿no? Las garantías constitucionales del imputado, bueno, acá es del demandado, pero acá no hay un juez que está pendiente de la garantía, sino que el mismo juez de la causa puede resolver una violación de una garantía constitucional por efecto de la constitucionalización. Ah, pero hay un problema. Esa garantía, bueno, es que yo no puedo pretender ganarme un proceso argumentando, porque es que ahora ese es otro problema, ¿no? Cuando yo estudiaba no había derecho de primera y de segunda generación, ¿no? ¿Ok? Vaya, la vida y la libertad era más fácil, ¿no? Como también era más fácil antes, por lo menos en el estadio, en cualquier concentración, ir al baño, porque no me había de hombres y de mujeres. Ahora no, ahora hay de veganos, de no sé qué, es un problema ir al baño. Bueno, así mismo es ahora, ¿no? Ahora, ¿qué derechos constitucionales tú vas a tratar de proyectar en el proceso, en la primera instancia? Bueno, dice la norma, la jurisprudencia colombiana atinadamente, hay quienes no están de acuerdo, ¿no? Que no. Cuando hablamos de constitucionalización del proceso, hablamos de violación de garantías individuales justiciables. Hay como ese problema. ¿Qué es lo que no sé? No. Porque todo el mundo está diciendo que ahora hay un principio de constitucionalización y vamos a ganar con la constitución en la mano. No. Solamente aquellas violaciones de garantías individuales justiciables. Entonces, si tú buscas la reducción del concepto, dices que es para justiciable, pero para efecto del proceso civil, ¿no? Entonces, dice, bueno, es que en materia penal el imputado tiene que saber cuál es la pena el delito que se le imputa y ponerle el conocimiento y dárselo en palabras sencillas para que él entienda por qué está detenido. Cosas como esa, ¿no? Bueno, en materia civil eso pasa hace rato, ¿no? Si nosotros tenemos el traslado dentro de una concepción tridimensional que el tribunal se traslada al domicilio del demandado, lo notifica, se traba la litis y le da una copia para que él sepa por qué lo están demandando y para que se defienda. Bueno, de eso se trata. Sin embargo, en base a la litis contestatio, hay 7, 8, 9 formas de notificar diferentes a la notificación personal, ¿no? Si yo te notifico y establezco que desconozco tu paradero en el desarrollo del proceso, yo demuestro que tú sabías dónde yo vivía, bueno, ahí hay una violación clara ¿de qué? De mi garantía constitucional. ¿De cuál? De la que es justiciable. ¿Cuál es la que es justiciable? La que lleva a cabo esa que dice el debido proceso, que yo tengo que tener conocimiento de lo que se me imputa o lo que se me demanda. Entonces me violaste eso. Entonces el juez, en base a una concepción constitucional, puede dictar algún tipo de desatención de los desagravios o incluso una nulidad. Pero no es que el tribunal ahora se transformó en un tribunal constitucional. Entonces, ojo con eso, ¿no? La constitucionalización sí, pero entiendo yo de derechos justiciables. Y creo que queda uno, que es la notificación. Y de ahí derivan una serie de delitos, falsedad en las actuaciones judiciales, falso testimonio. Habría que ver, ¿no? Sin embargo, en eso el código creo que estamos malentendiendo a veces algunas previsiones del código, ¿no? Siguiente.
el control de la convencionalidad, ese como el chance casado. Cuando tú hablas de la constitucionalización del código, tienes que hablar de la convencionalidad. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema, ¿no? El bloque de la constitucionalidad. Esa es la constitución. Bueno, pero es un sistema amplio. La constitución no es el libro frío, si yo le digo mañana a los muchachos que tienen que traer mañana la constitución, porque tienen que traer un camión, porque tienen que traerme los tratados, convenios, acuerdos, donde Panamá es signatario. Eso forma parte de la constitución, dentro de un concepto del bloque. Entonces, vamos a lo mismo, el mismo concepto, porque ese es como el chance casado, va junto, ¿no? La convencionalidad también dice ahora que se venía haciendo y siempre se impugnaba cuando el juez se le ocurría de que, bueno, lo que pasa es que hay un acuerdo de 1946 de la Haya, ¿qué acuerdo de qué? Si el artículo del... No, pero es que la convención está por encima del código. ¿Quién te dijo? Ay, convención. Bueno, ahora te están regañando y están diciendo, hey, el juez, en los procesos de primera instancia, allá en Churuquita Chiquita, en el juzgado municipal, puede invocar una convención, un tratado, un acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Para resolver la pretensión. Y te lo plantea el código. No es una cosa de que yo podré aplicarla si quiero. No, que el código te está diciendo que el código se rige bajo el concepto de la convencionalidad. Entonces debemos entender eso de esa manera, ¿no? De promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. Dentro del concepto ese mismo de la constitucionalización y la convencionalidad, que van de la mano en una nueva proyección del código. Ya eso está pasando, eso ya tiene rato está pasando en el proceso penal, el sistema penal acusatorio. Cuando rompió las proyecciones del inquisitivo, entran en esos dos principios fundamentales en la primera instancia y eso ha tenido tremendos efectos. Tú vas a decir, bueno, porque ahí hay un imputado, los derechos que se protegen son diferentes. No necesariamente, porque volvemos a lo mismo. Son garantías individuales justiciables, convencionalmente protegidas. Porque al final que las convenciones que tú podrás aplicar en un proceso civil son las que garantizan los derechos humanos de la persona. O sea, no vamos hasta ahora de que, bueno, el derecho a un país verde, que derechos emanan de ahí, ¿no? La protección de las ballenas jorobadas, no es eso, no, estamos hablando de problemas de violación de derechos humanos y de problemas de derechos, de situaciones justiciables como es la notificación del proceso. Entonces, eso lo debemos entender así. Cuando yo estudiaba, hace tiempo, bueno, yo dejé de estudiar reciente, ¿no? Pero cuando yo estudiaba la licenciatura, bueno, yo todavía no he dejado de estudiar, eso es educación continua, ¿no? Ya es parte de mi ADN, ¿no? Quisiera ya dejar de estudiar y de trabajar. Ok. La tutela, ese es otro principio, ¿no? La tutela judicial efectiva. Y dale con la tutela judicial efectiva. Entonces esa palabrita se ha puesto como de moda, ¿no? Ahora todo el mundo En mi tiempo bastaba con el debido proceso y marcaba eso, ¿no? Ahora eso es... Porque venimos ahora con... bueno, el derecho procesal moderno promueve procesos de tutela, ¿no? ¿Cómo así de tutela procesal? Bueno, los procesos donde hay indubios, donde el Estado comienza a proyectar actuaciones procesales beneficiosas a una de las partes, a la más débil, a la demandada. En lo laboral, en el derecho de familia, el artículo 2 del Código de la Familia dice: todas las normas de este código se aplicarán con el interés superior del niño y de la familia. Claro. Y así no, los consumidores. Pero como eso ha cogido boga, entonces los que no están tutelados, dicen, y nosotros. Entonces, así como un caramelo, ¿no? Procesal. Bueno, hay una tutela, ¿no? Judicial efectiva. Entonces, el mismo, porque es que siempre que hay un cambio de un código, o sea, los paradigmas son los mismos. Los sistemas, los medios y los alcances son diferentes en el tiempo. Pero cuando yo estaba con ustedes sentado viendo una conferencia, era lo mismo, de que estamos tratando de que el proceso sea más expedito, ¿no? Porque la justicia tardía no es justicia, o es lo más parecido a la injusticia, esos poemas, ¿no? Pero entonces, siempre que hay una modificación del código, se trata de buscar, en mi tiempo era la economía procesal, ¿no? Y el debido proceso. Bueno, ahora es la tutela judicial efectiva, ¿no? Que te dice, los procesos. Entonces, lo cogimos por el lado más sensible, ¿no? Porque, ¿de qué se viven quejando los abogados? No los litigantes, sino los abogados en general. Porque los litigantes lo entendemos y hasta nos gusta, como masoquistas. Pero ¿de qué se quedan los estudiantes de los exámenes? ¿De qué se quedan?
¿Por qué a la gente no le gusta el derecho procesal? Bueno, tiene hasta razón. Primero, que los profesores son malditos. Y segundo, que cuando yo voy a estudiar derecho procesal, tú estás en un salón y te dicen que, bueno, pues esto, son 10 días para presentar la demanda, 15 días de secretaría, 5 días de prueba, 3 días de prueba, 3 sesiones, de 8 a 30 de práctica de prueba, así como demanda, así como demandado. Yo no me aprendí esta vaina jamás. Y cuando me la estoy comenzando a aprender, dije, sí, pero el proceso sumario tiene otro ciclo, con otro término. Y ya cuando está, ya aceptaste que sí. Ah, no, pero el proceso oral tiene otra. No. Y el ejecutivo ya comienza. Entonces, ya de salida, cuando estoy de derecho, la gente comienza a tener una animadversión de que está como loca. Yo cuando me voy a aprender todo ese poco de términos que queda en mi cabeza y buscarlos en el código está más escondido y lo más seguro es que me voy a equivocar, porque esa es la concepción. Por eso a la gente no le gusta el derecho. A mí me encanta por eso, ¿no? Por eso es que me gusta. Pero ahora con el llanto de la tutela judicial efectiva, que para mí no era otra cosa que el debido proceso, bueno, ahora se dice, no, lo que pasa es que, hombre, el proceso debe ser más expedito.